Noticias de última hora, preste mucha atención. Que ninguna antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos protegiendo los derechos de la mayoría, dice el presidente Daniel Noboa. Mencionó que la lucha contra el crimen organizado es dura, pero que los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegarse. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumple agenda en la provincia de Manabí este jueves, 15 de febrero. A su arribo al aeropuerto Eloy Alfaro, de Manta, el mandatario realizó un saludo protocolario al bloque de seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ambas instituciones han ejecutado operativos contundentes contra los grupos de delincuencia organizada, GDO, en el marco del estado de excepción y declaratoria de estado de conflicto armado interno, vigentes desde el 8 y 9 de enero, respectivamente. En este último escenario, el gobierno identificó como grupos terroristas a 22 bandas relacionadas con el crimen organizado transnacional. En el marco del estado de excepción, militares y policías han ejecutado operativos en espacios públicos y en el interior de las cárceles del país. Durante ese acto protocolario, el presidente Noboa destacó los resultados obtenidos por el bloque de seguridad durante este lapso. Eso, dijo, es muestra del sacrificio y compromiso que los uniformados tienen con el país, por lo que agradeció la labor desplegada que está devolviendo la paz al Ecuador. Mencionó que la lucha contra el crimen organizado es dura, pero que los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegarse como ocurría antes. Se han encontrado con un país unido y dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y que ninguna antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría, expuso el mandatario en el aeropuerto de Manta. El presidente Noboa dio estas declaraciones a pocos días de que un juez constitucional ordenara a la Defensoría del Pueblo investigar supuestas torturas en cárceles bajo intervención militar en Ecuador. El juez Manuel Peña, de Guayaquil, ordenó también que se brinde atención médica ininterrumpida a los reos, según el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la organización que presentó un recurso de habeas corpus sobre la situación en los centros carcelarios. El magistrado, según el comité, exhortó además a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad. Los resultados que ha tenido el bloque de seguridad en estos casi 40 días de estado de excepción son la muestra clara del sacrificio y el compromiso que ustedes tienen con el país y con los ciudadanos. A nombre de todo el Ecuador les hago llegar mis agradecimientos, porque sin descanso nos están devolviendo la paz gracias a los contundentes golpes en contra del crimen organizado. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Se han encontrado con las fuerzas de seguridad valientes y con liderazgos firmes. Se han encontrado con un país unido dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. En más noticias. No hay ninguna intención de beneficiar al expresidente Correa, dicen legisladores de RC. El correísmo también negó que la propuesta para levantar la reserva de la información de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía haya salido de su bancada. La Revolución Ciudadana no entiende por qué preocupa tanto a otras bancadas su propuesta de incluir nuevas causales para la revisión de sentencia, que es una de las reformas del Código Penal que se debaten este 15 de febrero, en el Pleno de la Asamblea Nacional. La legisladora Viviana Veloz aseguró que lo que está haciendo el correísmo es recoger los pronunciamientos de altos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de sentencias ha fallado a favor de ciudadanos a los que se les violaron derechos y garantías judiciales, y que gracias a esos pronunciamientos se pudieron revisar las sentencias. Según la asambleísta, la incorporación de esta nueva causal no significaría que cambien las reglas del procedimiento al momento de presentar un recurso de revisión que deberá ser presentado ante los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y ellos, de acuerdo a procedimientos ya establecidos, deberán pronunciarse si cabe o no la admisibilidad.
El correísmo dice no confiar en esos jueces que deberían pronunciarse finalmente si procede o no el recurso, porque aseguran que han fallado en otras ocasiones bajo presiones políticas y por eso ha tenido que acudir a jueces con altos estándares internacionales para que revisen las sentencias en contra de sus líderes. ¿Se busca beneficiar a Correa? No hay ninguna intención de beneficiar al expresidente. La falacia que dice el movimiento Construye es falsa. Si se revisa el artículo 72 de COIP, no hay una reforma con la extinción de la pena. Cualquier ciudadano con esta modificación al recurso de revisión puede presentar el recurso ante la Corte Nacional de Justicia, en la que no creemos, dijo Veloz. El correísmo rechazó que haya salido de su bancada la propuesta de que la reserva de la información de investigaciones que lleva adelante la Fiscalía pueda levantarse si es solicitado por entidades como la Contraloría, Defensoría del Pueblo o la propia Asamblea, entre otras instituciones. En más noticias. Fiscalía advierte que reforma penal que tramita la Asamblea busca impunidad. Estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, dice la fiscal general, Diana Salazar. La Fiscalía General del Estado expresó este miércoles, 14 de febrero de 2024, su preocupación y rechazo frente a un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que tramita la Asamblea. A su juicio, es un intento por instaurar la impunidad en el país. En un comunicado, el organismo advirtió que el proyecto, que irá a segundo y definitivo debate en el Pleno de la legislatura, incluye figuras que provocarán impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas. En el caso de la nueva causal para la revisión de sentencias, a través de organismos de derechos humanos, la Fiscalía sostuvo que todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad. Sobre la propuesta para levantar la reserva de las investigaciones penales para la Asamblea, la Judicatura y otras instituciones, el Ministerio Público alertó que pone en riesgo el éxito de las operaciones y operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. También cuestionó que se pretenda obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos no han prescrito. En este sentido, la Fiscalía llamó a la ciudadanía a estar vigilantes ante escenarios que buscan instaurar la impunidad y un mayor desgaste al ya debilitado sistema de justicia de Ecuador. La fiscal general, Diana Salazar, en una entrevista con la plataforma digital de Carlos Vera, aseguró que estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia. Se estaría legislando a la carta porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. Estaríamos frente a un caso de impunidad, agregó Salazar. El paquete de reformas al COIP fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia de la Asamblea, en donde el correísmo tiene mayoría. Incluso, votaron a favor asambleístas del oficialismo y del Partido Social Cristiano, PSC. Preocupación que tiene cierto sector político con la incorporación de esta nueva causal. Quizá la preocupación sea que jueces con altos estándares internacionales revisen sentencias que en este país se dieron de manera espuria de varios ciudadanos que han sido afectados sus derechos, porque lamentablemente no son todos, no voy a generalizar. En la Corte Nacional de Justicia tenemos jueces ganapán que no dictan sus sentencias de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, sino a las presiones políticas del poder de turno. La posición del movimiento Construye es que ante el riesgo de que esto pueda ser aprobado, ante la posibilidad somera de que esto pueda ser aprobado, es el archivo total de la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para volver a cero y evitar que en la comisión, en última hora, nos metan estas reformas y estemos ante la impunidad campante en la Asamblea Nacional y en todas las instancias de la institucionalidad ecuatoriana. El caso León de Troya fue manipulado, fue socializado, fue politizado y por tanto no llegó al resultado que se podría haber obtenido de haberse mantenido la reserva, porque las personas se pusieron a buen recaudo. Y entre su malestar, la propuesta de que se considere válido para la revisión de sentencias los pronunciamientos de la Corte Interamericana o comités de derechos humanos de la ONU sobre procesos judiciales y condenas en el país. Los informes de las relatorías se las pueden conseguir de cualquier manera. De hecho, ya existen un par y que son totalmente sesgadas, realizadas por gente que tiene afinidad ideológica o política a cierto grupo que necesita tener estos informes. Entonces, estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez. Dice que se trata de otro intento por meterle la mano a la justicia.
En más noticias, el presidente Daniel Noboa ratifica los acuerdos militares con Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa firmó los decretos que ratifican 2 de los 3 acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos que brindan inmunidad a los militares de ese país que operen en Ecuador. El presidente Daniel Noboa firmó 2 decretos para ratificar los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, el relativo al Estatuto de las Fuerzas y el que trata las operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Esto pone en vigencia los acuerdos bilaterales y los beneficios que otorgan a los militares y al personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos dentro de territorio ecuatoriano, así como delimitan los ámbitos de cooperación y operaciones conjuntas. El primero, sobre el Estatuto de las Fuerzas, establece el marco bajo el cual los militares y el personal civil de Estados Unidos puede operar en Ecuador. Es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa, así como sus contratistas, empresas, firmas y empleados. Con el acuerdo en firme, Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los que tiene el personal diplomático. El segundo, sobre las operaciones marítimas, busca ejecutar operaciones conjuntas contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal. Y establece el marco normativo para los desplazamientos, actuaciones y trabajo conjunto de las aeronaves, autoridades, agentes y buques de las fuerzas del orden o instituciones de ambos países, en mar territorial ecuatoriano y aguas internacionales. Con estos 2 acuerdos en firme, se completa la trilogía de cooperación militar negociada y firmada por el expresidente Guillermo Lasso, quien alcanzó a ratificar solamente el acuerdo de interceptación aérea, en agosto de 2023. En más noticias. Diana Salazar anticipa que sustanciación del juicio político en su contra podría coincidir con audiencia del caso Metástasis. Sobre las propuestas de reformas al COIP, la fiscal general afirmó que se busca meter la mano a la justicia. Como una venganza por su trabajo contra las organizaciones criminales, calificó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al juicio político en su contra que avanza en la Asamblea Nacional y es impulsado por la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana, RC. Salazar aseguró que no le teme al juicio político y en su defensa argumentó que no existen motivos para ser interpelada. Que se trata de una retaliación de sus detractores y actores políticos que han sido sentenciados y procesados por la justicia, reiteró la funcionaria. Estoy consciente de que es parte de las acciones de la Asamblea Nacional realizar temas de fiscalización, pero cuando existe mérito. No existe un mérito, para su caso, sino únicamente existe un afán de venganza porque el trabajo que hemos realizado durante estos 5 años e incluso más allá, expresó. La fiscal se refirió al tema durante una entrevista en el programa Vera a su manera, transmitido la noche del miércoles, 14 de febrero. Ahí adelantó que si el proceso político en la Asamblea llega a la etapa de sustanciación, este podría coincidir con la audiencia preparatoria a juicio del caso Metástasis, cuya instrucción fiscal de 90 días concluye en abril. La situación podría ser usada para atacar a la fiscal, aduciendo que la funcionaria busca eludir su juzgamiento en el Parlamento. Pero también podría ser usada como un distracte por parte de la Revolución Ciudadana ante la posibilidad de no tener los votos suficientes para destituirla del cargo y censurarla. En abril se cierra el caso Metástasis. Esta es una apuesta, como digo, un distracte, porque si la organización política conoce que no va a tener los votos, ¿qué va a significar? Que la fiscal, con todo su equipo, tenga que hacer la audiencia y a la par defenderse de esta arbitrariedad, comentó Salazar. La fiscal afirmó que los procesos que emprende el Ministerio Público están respaldados con los elementos recabados en las investigaciones. El pedido de juicio político contra Salazar está en manos de la Comisión de Fiscalización, que es presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, RC. Aunque la solicitud de interpelación a la fiscal general estaba al final de 7 procesos, la mesa legislativa ha apresurado el paso para acercarse a Salazar. Para ello, se suspendió el juicio político al Consejo Nacional Electoral, CNE, porque hay un proceso electoral en curso, se archivaron los procesos a los exministros Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores, y se tramitó de forma expedita el juicio contra el exministro Esteban Bernal. En cuanto al juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y al exvocal Juan José Morillo, la Comisión de Fiscalización se alista a cerrar la etapa de actuación de la prueba y recomendar la interpelación.